Vamos a grabar las clases para subirlas al estudio, al podcast, pero también. Y esto es tinta y papel. Es un libro. La palabra de Dios no se puede encerrar en esta tinta y papel. Dice la Escritura que el Señor hizo los cielos y la tierra con su palabra. Entonces no la podemos encerrar en estas hojas. Esto es parte de un árbol, ¿verdad? Y tinta, pues no sé dónde sale la tinta para hacerlo. No se puede encerrar aquí la palabra de Dios. Pero aquí está escrita palabra, que es espíritu, que cuando el hombre de Dios, o el hombre que el Señor ha elegido, lo lee, es espíritu que entra en el hombre o la mujer. Y dice la Escritura en el libro de Isaías también, que hace lo que el Señor quiere. Y el Señor la prospera para lo que la envía la palabra. Bien, esta es Reina Valera 60 y les digo que esto es un libro. Les voy a mostrar. Si ustedes abren las primeras hojas de su escritura, debe ser regularmente en la segunda hoja, en las primeras hojas, viene un este lado. Tiene un registro que se llama ISBN. La mía lo trae en la segunda página. Bueno, en el reverso de la primera página. Y es el ISBN. Aquí no dice, hermanos, pero este número, este registro. En algunos dice ISBN, en algunos vienen los puros números. Es el registro del libro. Y aquí dice Reina Valera 80 CLSGIPJRZTI, que es la versión del libro que es impresa. Es un registro internacional en la cual tiene derechos de autor. Este libro, Reina Valera 60, tiene derechos de autor y se rige por leyes internacionales en las cuales no se debe de alterar. Si esta escritura tiene un error de dedo, una coma donde no debe una coma o una palabra cambiada, cualquier persona que lo quiera corregir no lo puede hacer sin permiso del que tiene los derechos de autor de esta. Se le conoce como una obra literaria, como cualquier libro. Quiero hacer esa aclaración porque hay gente que se pone a quemar escrituras, hermanos. Yo una vez fui a un estudio bíblico y decían que los amigos de la palabra, fíjense, los amigos de la palabra la maltratan. ¿Por qué la maltratan? Porque uno la ojea. Y cuando uno hace esto, la empieza a maltratar. Los amigos de la palabra. Y dice que los enemigos la destruyen. Pero hermanos, esto no puede ser destruido. La palabra de Dios. Este libro sí. La tinta y el papel. Pero la palabra de Dios no puede ser destruida. Dice de sí misma que es como fuego. Y como mazo que quebranta la piedra. Es espíritu, hermanos. Entonces la palabra de Dios no la podemos encerrar en este libro. Creo que esa es una versión diferente, ¿verdad? Sí. No. Podemos ver algunas diferencias, pero es importante distinguir también las escrituras. Esa versión no la conozco muy bien, pero hay versiones de la escritura que tienen errores intencionales para desviar de la verdad. Hay una versión que se llama Traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. Quizás ya la corrigieron, hermanos, pero a mí hace mucho tiempo, cuando yo era jovencito, me dieron también estudios los Testigos de Jehová, unas personas que lo hacían de corazón, pero en su escritura, donde decía que Jesús es el Hijo de Dios, tenía una raya nada más, y entre paréntesis decía error de traducción, donde debería de decir que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando una doctrina, hermanos, oculta, omite o cambia la verdad de la escritura, ya se le conoce como una secta. Entonces, por eso, con conocimiento, ¿verdad?, abierto, podemos decir que es una secta, los Testigos de Jehová, porque han cambiado la verdad. Quizá ya lo corrigieron, hermanos, pero siguen sin aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y es una verdad muy importante para nosotros tener acceso al reino de los cielos. Están negando la entrada a mucha gente, porque si no se reconoce al Señor Jesucristo como Hijo de Dios,
Y esto es como Dios mismo. No hay derecho de hacerse hijo de Dios. Bien, como esta versión hay muchas, nosotros preferimos usar la Reina Valera 60, porque aunque tiene errores, se acerca más a la verdad. Se podría decir que en 1960 fue un momento en el que la palabra de Dios, la escritura, estas versiones, se adaptaron más a nuestro lenguaje y se mantuvieron más fieles. Después de estas versiones de 1960, ya empezaron a cambiarse más abiertamente las partes de la escritura. Entonces, ya no podemos considerar tan fieles las siguientes versiones. Hay una versión muy buena que es Reina Valera 1612, purificada. Es de personas bautistas de aquí de Monterrey. Pero el lenguaje no está tan cercano al que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque es de 1600 y esta es de 1900. Mira, si quieres darle un poquito de agua. O saca la jarra, por favor. Está muy frío, le bajamos al aire. ¿Siente muy frío? Sí. Ahí le puedo. ¿Sí? ¿Me permite tu escritura? ¿Es esa? Esta es Reina Valera 95. Sí. Pero si vienen cambiadas unas palabras, son más... Es muy parecida a la 60. Sí, es muy parecida. Pero aquí tienen algunas palabras con un lenguaje más moderno. Ajá. Claro. Yo la verdad, ella Aquí teníamos tienes. una queda aquí grande así, estudio de esas. Pero yo no consideré que fuera muy buena como para uno escudriñarla. Muy bien. Puede ser también que nos acostumbramos. Quizás nos acostumbramos a... Ahorita le baja un poquito el aire, amor, por favor. Nos acostumbramos a la 60, ¿verdad? Reina Valera 60. Sí. Yo lo digo por mí también, ¿verdad? Porque quizás me acostumbré a esta versión de la escritura. Pero sí hay algo muy bueno, ¿verdad? En lo que la palabra que está aquí escrita es más fiel a la palabra de Dios. Y el lenguaje es el más cercano al que actualmente tenemos. Es la media, por así decirlo, o la última de las más fieles. Entre más antiguas las escrituras, más fieles. Pero si ustedes se ponen a buscar una Reina Valera 1600 para atrás, ya no lo vamos a entender. Inclusive la escritura del español era distinta. Y como son obras literarias, no se pueden modificar. Así como está el carácter escrito de una forma, así se tiene que plasmar. Entonces es un español antiguo que probablemente ya no lo vamos a entender. Pero eso sí, va a ser más fiel a la verdad. Entonces, todavía aún podríamos entender un poco la 1600, un poco. Pero hay palabras, un poquito nomás, por favor. Hay palabras que ya no vamos a entender. Por el tipo de español antiguo, ¿verdad? Bien. ¿No hay alguna duda acerca de esto, hermanos? Acerca del asunto de la escritura que usamos nosotros. Es lo que vamos. Bien, ahora sí vamos a empezar. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 8. El tema de hoy es, o la clase, por así decirlo. Las clases, yo le voy a decir clase a un tema, hermanos. Es decir, la clase 1 va a ser esta, que se llama la palabra sellada por Dios. Usted le puede poner clase, le puede poner tema, como mejor le parezca, ¿verdad? Pero decir, si Dios nos permite, y el próximo viernes estamos
Aquí, pues ya sería igual clase 1 si no terminamos esta clase, ¿verdad? Igual si son 2, 3 clases va a ser clase 1. Bájale uno nomás. Ponle 26. Y bien, ¿lo apuntaron? La palabra sellada por Dios. Esa es la clase o el tema. La palabra sellada por Dios. Cuando yo estaba buscando, hermanos, el asunto de la clase, ¿verdad? Yo quería empezar como a mí me gusta, por el principio. Pero el Señor nos mandó por otro asunto, ¿verdad? Yo creo que ya hemos hablado mucho en la iglesia acerca de algunos asuntos. Yo creo que ya tienen bien claro que es el principio, ¿verdad? Es un hecho histórico. Como dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya hemos hablado mucho de eso, hermanos. Yo creo que por eso el Señor ahora nos trajo el libro de Isaías. Y vamos a ver este tema de que la palabra de Dios tiene un sello, está sellada. ¿Y qué es un sello para empezar? ¿Qué es un sello? ¿Qué es una atadura? Vamos a ver también por qué se selló la palabra de Dios. Y vamos a ver a quién se le puede dar autoridad o se le puede concesionar el entender la escritura, por así decirlo, a abrir el sello de la palabra. ¿A quién se le otorga ese poder, esa autoridad, o se le concesiona, verdad, el recibir palabra de Dios? Porque muchos la pueden leer, hermanos, como les dije al principio. Esto es, si ustedes lo miran, dice aquí Isaías 8, me dijo el Señor, y continúan leyendo, son letras, hermanos, que están sobre papel nada más. Pero para que esto deje de ser letras y papel y se convierta en espíritu, todos nosotros debemos de tener el poder de abrir los sellos de la palabra de Dios. Tener el entendimiento abierto de parte del Señor para recibir el mensaje de Dios que está en esta tinta y en este papel. Porque si no, para el que no lo tiene esa habilidad, ¿verdad?, de parte de Dios, o ese don de entender su palabra, no va a dejar de ser más que tinta y papel. Y la puede leer desde el principio hasta el final, o del final al principio 2, 3 veces puede leer la escritura y no va a haber entendimiento, hermanos. Porque el Señor no le ha dado la libertad de entenderla. Vamos a empezar. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, empieza con el asunto, ¿verdad?, que explica Isaías. Dice, me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella caracteres legibles tocantes a Maher, Salal, Hasbaz. No sé si su escritura dice qué significa, ¿verdad? Pero aquí la mía sí dice, el despojo se apresura, la presa se precipita. Es lo que significa Maher, Salal, Hasbaz. Dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Seberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, miren, hermanos, aquí voy a pararme tantito en el versículo 5. Empieza el libro, ¿no? Me dijo el Señor, 2 puntos, y empieza a explicar, ¿verdad? Y luego aquí otra vez vuelve a decir, otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo. Va a llegar un punto, hermanos, en el que el Señor así nos va a hablar a cada uno de nosotros. El Señor nos va a hablar, y quizás no como el profeta Isaías, que era con entendimiento para escribir palabra de Dios, pero el Señor le va a hablar a usted en su palabra. Le va a decir, mira, ya entendí esto. Cuando usted entiende la palabra de Dios, es porque el Señor le está hablando. Y dice aquí, otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, dice el 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé, eso es importante, el Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Dice,
He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Dice, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendió sus alas y llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Aquí hay varias partes importantes que vamos a ver más adelante, que es el Siloé. No vamos a ver qué es Resín y Remalías, pero es un hecho histórico que se registró de una guerra, hermanos. De una guerra en las cuales estaban peleando Israel, Jerusalén, contra Judá. Pero Judá salió venciendo. Dice aquí, vamos a continuar. Les comento porque terminamos en el 8. Cuando llenare la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Dice, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esta parte de la escritura, hermanos, cuando dice, reunidos pueblos y seréis quebrantados. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que no importa qué tan fuerte pueda ser el hombre, cuánta sabiduría pueda buscar o inteligencia, cuando el Señor dispone a hacer algo, no hay fuerza humana ni inteligencia que se pueda oponer ante la palabra de Dios. Dice, reunidos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Nosotros podemos entrar en el asunto donde dice, reunidos pueblos, seréis quebrantados y todos los que sois de lejanas tierras. Nosotros somos los de lejanas tierras. Entonces, cuando dice, ceñíos y seréis quebrantados, quiere decir, mi hermano y mi hermana, que nosotros no debemos de oponernos a la palabra de Dios. Y aquí está. Dice el 10, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. A veces, hermanos, fíjense, a veces puede haber algún tipo de contienda entre nosotros, entre los hijos de Dios, alguna discusión, aunque no parezca, algunos no son contados como hijos de Dios y a algunos otros sí. Eso el Señor lo sabe con certeza, nosotros lo podemos discernir por medio de la palabra. Pero puede haber contiendas, porque así pasó en los tiempos de Resín y de Remalías. Eran pueblo de Dios todos ellos, también el pueblo de Judá. Entonces, yo considero, hermanos, que cuando hay algún tipo de contienda, lo más importante es mejor estar en paz con el que creemos que es nuestro enemigo, porque realmente no lo es. Si somos hijos de Dios, somos hermanos. Hermanos. Dice el 11, porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. Dice, al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo, por red al morador de Jerusalén. Dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y está hablando, hermanos, de pueblo de Dios. De pueblo, puro pueblo de Dios había aquí. Eran 3 ciudades principales. Bueno, pueblos, por así decirlo. El versículo 16, hermanos, es muy importante si lo quieren apuntar. Dice, permítanme, hermano. Dice,
Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El asunto aquí, hermanos, es el sello de la palabra de Dios. Si gustan apuntar, ¿verdad? Usted puede apuntar cuando gusta, hermano. El asunto, porque el Señor le puede hablar en cualquier momento, ¿verdad? Pero este es un tema, o subtema, si así lo quiere ver. Sello de la palabra de Dios. Muy parecido a la clase, ¿verdad? La clase es la palabra sellada por Dios. Pero el asunto aquí es el sello de la palabra de Dios. Sello de la palabra de Dios. Dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, viene una coma y después dice, sella la ley entre mis discípulos. Hay tres palabras importantes aquí, hermanos. ¿Qué buscas? A ver, ten. Hay dos palabras aquí importantes, hermanos. Bueno, tres. Una es... Esto todavía no lo apunten, hermanos. Si van a apuntar, ¿verdad? Las palabras es atar o ata. Así empieza. Ata el testimonio. Y dice sella la ley. Sella es una palabra importante. Y dice entre mis discípulos. Tenemos tres palabras claves aquí, hermanos. Atar, sellar y entre los discípulos. La palabra atar se refiere más que nada como a envolver algo. Como cuando envolvemos un regalo. Imagino que han hecho regalos de cumpleaños, ¿no? Algo así. Y se envuelve un regalo. Algo así. O como si usted tiene algo, un objeto, y lo mete dentro de una caja y lo tapa. A eso se refiere, hermanos. O lo más cercano, ¿verdad? Lo que vamos a ver, como cuando se hacían cartas. Se hacía una carta, porque ahorita ya es puro mensaje por el teléfono, ¿verdad? Ya ni por computador. Antes se hacía una carta, se escribía a mano, se doblaba la hoja y se metía en un sobre. Entonces, lo digo como si fuera hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero fue hace poco. Se metía en un sobre y pues se cerraba ese sobre y se mandaba al correo, ¿no? Entonces eso ya casi no se usa, hermano. Ya andamos con el celular para todo. Y más que nada se refiere a eso, que se envuelva, que se cierre. A eso se refiere ata. Ata el testimonio. El testimonio, hermanos, es lo que fue dicho. ¿Y qué fue dicho, hermanos? La palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que se habló. Es el asunto que estamos tratando. Entonces dice, ata el testimonio, envuélvelo. Y dice, sella la ley. La ley se refiere también a la palabra de Dios. Sella la ley entre mis discípulos. La palabra sellar, hermanos, hace referencia a cerrar. Una cosa es envolver y otra cosa es cerrar. Imagínense que usted tiene la carta y la mete en un sobre, pero no lo cierra el sobre. Pero ya está metido ahí. O el objeto lo pone en una caja, pero la caja no la cierra. O lo mete en una bolsa negra, y no le hace el nudo, ¿verdad? Eso es el sello, hermanos. Cuando se le pone un nudo, cuando se cierra algo por completo, es el sello, cerrar. Pero este sello, hermanos, que está puesto en la palabra de Dios, no es un sello como en el tiempo antiguo que se hacían las cartas y le ponían, cerraban la carta y le ponían cera y le ponían el sello con un anillo. No es ese tipo de sellos, hermanos. Algo físico, no es algo físico, es algo espiritual. Aquí dice que se selle entre mis discípulos. Entonces, aquel que puede romper el sello, mi hermano y mi hermana, solamente es discípulo del Señor. Solamente los discípulos tienen la concesión. Cuando digo concesión, es un privilegio otorgado por Dios para entender su palabra. Solamente los discípulos de Dios. Nosotros podemos ser discípulos del pastor Fernando. Podemos ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero también discípulos de Dios. Miren, hermanos, que aquí está la palabra de discípulos. Isaías capítulo 8. Perdón, ¿sello qué es lo que era? Sello, no tanto sello, sino la palabra sellar. Sellar. Ajá. Sellar quiere decir
cerrar. Sellar quiere decir cerrar. Y si le quieren agregar al concepto de sellar, yo aquí tengo un concepto, hermanos, que es en base a los originales en el griego. Yo le puse sellar, quiere decir cerrar para que solo el indicado lo pueda abrir. De esa manera. La palabra atar quiere decir envolver. Perdón, ¿qué es la concesión? Privilegio otorgado. En este caso, por Dios, ¿verdad? Concesión. Es como un derecho, también se le puede entender como derecho, privilegio, poder o habilidad. Pero yo lo entiendo mejor por privilegio, otorgado por Dios. En este caso, una concesión, también hay concesiones del mundo, ¿verdad? Que se les da una autoridad, se delegan, ¿verdad? Autoridades a ciertas personas para hacer algo, ¿verdad? Para ejercer alguna actividad. Ahora, ¿qué es un discípulo? En eso nos quedamos, ¿verdad? Estamos en los tiempos de Isaías, hermanos. Y aquí ya se hablaba de discípulos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo tenía discípulos? Pues, yo sé que mis hermanas, ¿verdad? Mi hermana tienen poquito, ¿verdad? Y tan apenas entendiendo la escritura. En los evangelios, mejor dicho, se muestra cómo el Señor Jesucristo tenía discípulos. Y ustedes ahí lo pueden encontrar en los evangelios. La pregunta es, para los que ya tienen más tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos llegó a tener el Señor? Aproximadamente. ¿Sí se acuerdan? El Señor llegó a tener cerca de 70 discípulos, si no es que un poquito más. Había mucha gente que le seguía, pero había como aproximadamente 70 discípulos. Después se quedó nada más con 12, al último. Y después uno lo traicionó. No lo traicionó, se mató, quedaron 11. Pero desde ese tiempo ya el Señor aquí ya tenía sus discípulos. Dios tenía sus discípulos. Porque aquí lo dice, ata el testimonio y sigue la ley entre mis discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Yo aquí tengo un concepto, hermanos, creado con los originales griegos de la palabra. Eso lo vamos a ver más adelante, hermano. También se lo quiero explicar, ¿verdad? Yo sé que algunos ya lo saben, el asunto de los originales de la palabra. Y más adelante lo vemos. Un discípulo o discípulos son aquellos que son instruidos y reciben la enseñanza. Son 2 puntos, hermanos. No se les olviden, son 2 puntos. Quizás esta es la diferencia entre un alumno de una escuela. Porque un alumno de una escuela puede ir a la escuela, pero puede ir a jugar nomás. Un alumno de una escuela puede ir a la escuela. Sí, hermano, porque yo iba a la escuela, yo sí iba a estudiar, hermanos. Yo tuve una vida muy un tanto difícil, ¿verdad? Había mucha escasez. Yo no tenía tiempo que perder jugando, tenía que trabajar. Entonces, pero yo miraba cómo muchos de mis compañeros nomás iban a jugar. Nomás se salían de las clases. Todo el día andaban jugando fútbol, todas las clases. Tenían oportunidad de escaparse y se escapaban. Pero yo no podía hacer eso porque si yo tenía una clase libre, yo me ponía a hacer tareas en mis clases libres. No tenía tiempo que perder. Pero bueno, quizás esa es la diferencia. Miren que son 2 puntos de un discípulo. Aquellos que son instruidos es uno. Y lo segundo, y reciben la enseñanza. Y reciben la enseñanza. Son 2 puntos importantes, ¿verdad? Cuando el alumno recibe la enseñanza, hermanos, ya se puede contar como un discípulo. Miren que muchos
Miren que muchos, no quiero decir hermanos, porque muchos no son hermanos. Muchos van a las iglesias, donde se comparte palabras de Dios. Muchos van a las iglesias donde se comparte palabras de Dios, pero no van para oír la palabra de Dios. O la oyen nomás en ese ratito y ya, la desechan. Muchos, en el mejor de los casos de algunos, ¿verdad? De los que no son discípulos. Y otros van a escuchar la palabra de Dios y andan buscando en la escritura. Es decir, hoy estamos aquí en el libro de Isaías, capítulo 8, y empiezan a buscar en otra parte. Mira, aquí no, están buscando tropiezo a la palabra de Dios, a lo que se está explicando, lo que se está enseñando. Algunos así le hacen, hermanos. O están distraídos, no van ahí, se está compartiendo la palabra de Dios, el mensaje, la predicación, y están voltando por otro lado. Están viendo la puerta, están viendo a otro hermano que anda no sé qué haciendo por ahí, y no ponen atención a la palabra de Dios, y la palabra se está predicando, se está compartiendo. A veces así pasa. Esa es la diferencia, hermanos. Cuando un hombre o una mujer está recibiendo palabras de Dios y está poniendo atención, hermanos, está recibiendo la palabra de Dios, ya se puede contar como discípulo. Ese es un punto, hermanos, que me gustaría compartirlo más adelante, que eso es una parte de disponer su corazón a entender la palabra de Dios. Porque no nada más es cuando se está predicando, no nada más es cuando se está enseñando. Usted por sí mismo puede ir a la palabra de Dios y empezar a escudriñar por su cuenta. Eso también, hermanos, cuando usted la abre, la escritura, y empieza a leer, y empieza a buscar a ver qué dice el Señor va a voltear a verlo. Me está buscando. Y la palabra de Dios dice que aquel que busca, encuentra. Aquel que llama, se le abre. ¿Qué cree usted que nos va a abrir el Señor? Si lo empieza a buscar en su palabra, va a abrir los sellos. Va a decir, me está buscando, pues aquí estoy. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Con todos, ¿verdad? Pero si uno va con la intención de, voy a buscar en la escritura para ver en qué se equivocó Rodolfo, que habla mucho de los sueños. A ver, vamos a ver qué tanto dice de los sueños. Miren, hermanos, está perdiendo el tiempo nada más. Y no porque sea yo, hermanos, por el asunto ese de los sueños, ¿verdad? Sino que cuando hay palabra verdadera de Dios, mis hermanos y mis hermanas, como dice aquí en el libro de Isaías, creo que era el versículo 9, dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oís todos los de lejanas tierras, ceñíos y seréis desquebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Quebrantado, hermanos, quiere decir que a la persona se le va a infligir dolor, se le va a castigar a la persona. Una cosa, hermanos, es que muera alguien, ¿verdad? Puede morir instantáneamente y hasta a veces dicen, mira, no sufrió dolor, se murió rápido. Y es cierto, físicamente quizás no sufrió mucho y se murió una persona. Pero cuando dice quebrantados es que va a morir, pero va a morir sufriendo mucho, quebrantado por Dios. Dice, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, no importa quién se levante, quién se ciña, como dice aquí, quién levante palabras, la palabra de Dios que está ahí se va a cumplir. Por eso es bueno, hermanos, y mejor estar de parte de Dios, del lado de Dios. Mire, cuando en este tiempo de Resín, creo que es Resín, ¿verdad? Resín y Remalías, en ese tiempo, eran reyes que estaban haciendo lo malo en aquel tiempo. Y el rey de Judá estaba en lo correcto. Y Judá pues era un poquito más chico que estas dos uniones de pueblos, porque no solamente era gran parte de Israel y Jerusalén, que era la capital, o es la capital, sino era un cúmulo, ¿verdad? De como aldeas, regiones, porque no está tan, en aquel tiempo, hermano, no estaba tan poblado como ahora. Ahorita la tierra está más poblada, ¿verdad? Entonces era un cúmulo de mucha gente que estaba contra Judá. Y mire que envió el Señor al rey de Asiria.
sea, usó a alguien del mundo para derribar a todos ellos, ¿verdad? Entonces, es mejor estar del lado del Señor, hermanos. Cuando hay asuntos, ¿verdad?, de diferencias, es mejor estar siempre del lado del Señor. Amén. ¿Quedó claro el asunto de los discípulos? Amén. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué recibe? No, chiquito. Alguien que recibe, alguien que es instruido, perdón, creo que así le puse, ¿no? Aquellos que son instruidos Y reciben la y reciben la enseñanza. La instrucción o la enseñanza que se da muchas veces no depende, hermanos, del discípulo, ¿verdad? Depende del maestro, el que está compartiendo el mensaje. Eso es importante para los que son maestros o quieren ser como maestros, ¿verdad? O compartir palabras de Dios. Eso es importante, ¿verdad? Lo que usted vaya a compartir. Si algún día a usted le toca compartir palabras de Dios, tenga mucho cuidado, que vaya acorde a lo que el Señor quiere. Porque muchas veces se habla la palabra de Dios en vano, hermanos, la mera verdad, en vano. Y miren, un consejo, más que un consejo, es una verdad que les voy a mostrar. Cuando el Señor no está en un asunto, ¿quién creen ustedes que va a estar en el asunto? El enemigo. El enemigo de nuestras almas. Así que tenga cuidado, ¿verdad? Cuando usted comparte palabras de Dios, asegúrese que sea verdaderamente del Señor. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Cuando al Señor Jesucristo fue enviado al desierto por el Espíritu Santo, dice, para ser tentado por el enemigo. El enemigo usó la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios para tentar al Señor Jesucristo. Fíjense. Y ahí vemos cómo el Señor respondió, un ejemplo para nosotros, cómo debemos de responder ante los ataques del enemigo. Pero el punto que les quiero mostrar es que el mismo enemigo usó la palabra de Dios. Por ahí la importancia de que nosotros podamos recibir el mensaje verdadero del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 23, se conoce como palabra verdadera. Palabra verdadera. Si hubieran hecho oír mi palabra a mi pueblo, mi palabra verdadera. Un asunto es la palabra de Dios que está aquí escrita, como en el tiempo antiguo en rollos. La palabra verdadera, hermanos, es lo que estamos buscando. Es lo que está atrás del sello de este papel, hermano. Imagínense que detrás de este papel lo podamos abrir y acá esté la palabra verdadera de Dios. Pero es algo espiritual que no podemos tocar, hermanos. Para eso nos tenemos que convertir nosotros en discípulos de Dios. Si no somos discípulos de Dios, la palabra no se nos va a abrir para nosotros. Miren, hermanos, esto es un misterio grande. Esto es un misterio grande. Muchos quieren la palabra de Dios para cosas malas. Dice el Señor que muchos ayunaban para herir con el puño inicuamente. Dice el libro de Isaías, capítulo 58. Muchos ayunaban, muchos querían buscar poder de Dios para herir a sus semejantes. Para eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios verdadera, hermanos, es para que las almas se salven. Es el propósito principal de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, aquí mismo en el capítulo 45, dice el Señor, ¿por qué creó la tierra? ¿Por qué el Señor creó la tierra? Hay muchas verdades, hermanos, en las Escrituras que están escondidas para nosotros. Dice que la tierra, el Señor la creó para que fuera habitada. Para eso el Señor la creó. Dice que no la creó en vano. Lo que el Señor hace, no lo hace en vano. Su palabra no es en vano, hermanos. La palabra del Señor es para que las almas se salven. El fin común es que las almas sean salvas. Si no, el Señor no hubiera hablado. Ahora, bueno, ¿quedó claro este asunto de los discípulos o quedó alguna duda por ahí? ¿Puedo preguntar? ¿En qué versículo? Yo sé que es el capítulo 8. ¿En qué versículo vimos el asunto del sello de la palabra de Dios? 16. El 16. ¿Y qué dice? A ver, alguien más.
¿Qué dice? Versículo 16, sí. Ata el testimonio, Sella la ley. sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso es lo que dice. Aquí está el sello de la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. La palabra de Dios tiene un sello. Porque muchas veces decimos, la palabra está sellada. Pero no decimos dónde dice en la escritura que está sellada. Aquí está, hermano. Verdaderamente la palabra de Dios tiene un sello. El Señor se lo puso. Y vamos a ver más adelante por qué se lo puso. Aquí mismo lo dice, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ir al siguiente punto. Yo le puse por subtítulo: los que rechazan la enseñanza del Señor. Yo creo que la definición que dio de atar. Envolver. Perdón. Envuélvelo. Envolver. Envuélvelo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ata es Atar es envolver. Sellar es cerrar para que solo el indicado lo pueda abrir. Y discípulos, aquellos que son instruidos y reciben la enseñanza. ¿Alguna otra duda, hermanos? El subtítulo de la primera parte es el sello de la palabra de Dios. O yo le puse aquí sello de la palabra de Dios. De esta parte que vimos, de atar, sellar y los discípulos. Sello de la palabra de Dios. Yo le puse la palabra sellada por Dios. Esa es la clase. Ah, Esa es la clase. Y los subtítulos de lo primero que vimos es el sello de la palabra de Dios. Es un punto. Por así decirlo, el primer punto, ¿verdad? Yo aquí no lo tengo numerado, hermanos. Yo solamente lo tengo por subtemas, por así decirlo. Pero la clase principal, como le dije al principio, la clase principal es la palabra sellada por Dios. Creo que así le puse la palabra sellada por Dios. Esa es la clase y todos los subtemas que vamos a ir viendo están dentro de esta clase.